Los generales estaban esperando a que mañana empezase una tormenta eléctrica que, en palabras de ellos mismos, les ayudaría a conseguir energía para la máquina. Ese era otro elemento que desconocían, pero sí sabían que la mejor forma de detener su plan era acabar con la máquina antes de que llegase la tormenta. Eso significaba que debían atacar hoy mismo, aún tenían varias horas de luz, si se movían rápido tendrían una chance de conseguirlo antes de que se pusiese el sol. Por eso el grupo se movilizó de inmediato, en el campamento no quedó nadie. 2 hombres se separarían del grupo para infiltrarse en la fábrica de armas, Desmond y Stanford, el resto partió rumbo a las montañas. Una vez solos los 2 hombres siguieron la alcantarilla de desechos de la fábrica hasta llegar a un pequeño río. La tubería acababa ahí. Retiraron la rejilla metálica y se metieron dentro. Era la mejor forma de entrar en la fábrica sin ser vistos. Si saltaban la reja directamente podían ser vistos por las patrullas o alguno de los constructores, aunque lamentablemente no era la forma más agradable de ingresar. Todos los residuos y desechos que producía la fábrica pasaban por esa tubería, y eso los obligaba a sortear obstáculos bastante desagradables para poder seguir avanzando. Llegaron hasta una compuerta que daba hacia el exterior. Al levantarla con cuidado y observar por la abertura, vieron que ya estaban dentro de la fábrica. Tras percatarse de que no había nadie cerca, salieron de la tubería y se pegaron al muro del edificio. Avanzaron pegados al muro hasta llegar a una puerta de servicio que los llevó hasta lo que parecía ser un almacén. Dentro no había armas todavía, había contenedores sellados, tal vez almacenando vigas, herramientas y planchas metálicas para la construcción del lugar. Si hubiese habido armas sin duda habría sido un gran botín, pero la fábrica aún no estaba en condiciones de funcionar, y ellos se encargarían de que así se quedase. No podían abrir los contenedores, así que continuaron adelante. Avanzar por los pasillos era muy riesgoso. En lugar de eso localizaron una rejilla que daba a los ductos de ventilación y se colaron dentro de ella. Al menos olía mejor que la tubería de antes. Ambos se arrastraban por los ductos tratando de buscar algún objetivo de valor, materiales de construcción o maquinaria, cualquier cosa que pudiese retrasar la construcción del lugar. Continuaron hasta estar encima de lo que ambos pensaron era la armería de los soldados que custodiaban el lugar. Ahí podrían abastecerse de mejor equipo, pues solo llevaban pistolas con poca munición. En el cuarto había un soldado. Desmond traía una navaja, así que él se encargaría de silenciar al obstáculo. Stanford removió la rejilla y Desmond bajó con cuidado de no hacer mucho ruido. Una vez detrás del soldado, Desmond le cubrió la boca mientras clavaba la navaja en el costado del cuello. Una vez eliminado el único guardia que había, Stanford bajó de la ventila. Ambos comenzaron a hurgar entre todas las cosas que había ahí: rifles de caza, fusiles automáticos, escopetas, revólveres. Stanford incluso encontró una ametralladora ligera que sostuvo con una sonrisa en sus labios. Desmond tomaría un revólver y una escopeta. Entre todos los juguetes que ahí había encontraron varios explosivos. Posiblemente los usarían para abrirle paso a los constructores, pero para ellos era justo lo que necesitaban. Ambos estaban tan distraídos con el botín que no se percataron de que la puerta había quedado abierta. Solo reaccionaron cuando un soldado entró en la sala y vio el cadáver y a los 2 hombres hurgando. De inmediato Desmond le apuntó y disparó con el revólver que había tomado, derribándolo con una bala en la frente. El disparo debió haberse oído en todo el lugar. Adiós al factor sorpresa. En cuanto se asomaron por la puerta comenzaron los disparos. Debía haber media docena ahí fuera. Ambos se pusieron a los lados de la puerta y en cuanto los soldados detuvieron el fuego para recargar, ellos salieron. Desmond fue el primero disparando con el revólver, dando a uno en el pecho. Luego del primer disparo se cubrió tras un pilar, mientras Stanford salía con la ametralladora disparando y derribando a 3 más. Desmond usó la distracción creada por Stanford para acercarse por el costado y disparar a los 2 restantes. El pasillo se extendía en una sola dirección hasta una sala abierta, vacía a excepción de los pilares que sostenían el techo y una pila de vigas de acero.
Había otros 2 pasillos más, a la derecha y delante de ellos. Debían tratar de llegar a la cadena de montaje para destruirla, pero no sabían qué pasillo debían seguir. Voces y pisadas apresuradas comenzaron a escucharse, retumbando por el eco del pasillo que tenían enfrente. Más soldados se acercaban, y no parecía ser un grupo pequeño. Ambos se ocultaron tras los pilares, esperando a tener al grupo a tiro. Varios soldados se acercaban corriendo hacia ellos. Antes de que pudieran salir del pasillo, los 2 salieron de su cobertura y empezaron a disparar todo lo que tenían mientras el enemigo quedaba atrapado por la estrechez del pasillo y eran acribillados. Pronto se les acabaron las balas y tuvieron que cubrirse de nuevo tras los pilares para recargar, mientras ahora era el enemigo el que disparaba sin detenerse. Por suerte para ambos el cemento detenía las balas, pero no podían moverse sin que los molieran a tiros. Estaba claro que por ahí no podían ir, su mejor opción era el pasillo de la derecha, pero tenían que buscar la forma de poder moverse. A excepción de los pilares no había dónde cubrirse. Desmond entonces vio la pila de vigas y pensó que podía ser útil. Le hizo señas a Stanford y cuando los soldados se detuvieron para recargar, él apoyó la ametralladora en el suelo y comenzó a disparar. Mientras Stanford los reducía, Desmond empujó la pila de vigas con todas sus fuerzas hasta bloquear la entrada con ellas. Eso les daría tiempo. Los 2 se fueron corriendo por el pasillo a su derecha antes de que lograran remover el obstáculo que dejaron. El pasillo los llevó hasta una de las salas en las que estaban ensamblando lo que serían las cadenas de montaje. Aquí sería donde el metal se convertiría en armas y municiones de todo tipo. Era el mejor lugar para usar los explosivos. Destruir esas máquinas significaría detener la producción de armamentos antes de que siquiera comenzase. Luego de sacar a los trabajadores de la sala, comenzaron a preparar todo. Stanford vigilaba las 2 puertas que tenían a ambos lados mientras Desmond colocaba los explosivos. Usaron solo lo que consideraron suficiente, tenían que guardar alguno en caso de toparse con algo más de importancia. Los explosivos usaban mecha, no detonador, por lo que tendrían que destruir la maquinaria una por una. Desmond puso el primer paquete, encendió la mecha y se alejó cubriéndose detrás de otra máquina. La explosión claramente les diría a todos dónde estaban, por eso tenían que apresurarse. Destruyeron la segunda y cuando se preparaban para la tercera se reanudaron los disparos. 4 soldados entraban a la sala, obligando a Desmond a soltar el explosivo y tomar su arma. Los soldados estaban bastante cerca, así que sacó su escopeta y disparó al primero. Para su mala suerte, la corredera del arma se atascó luego del primer disparo. Un soldado se le abalanzó con un cuchillo, Desmond logró sujetarlo antes de que lo clavara en la cara. Ambos forcejearon unos segundos hasta que Desmond le torció el brazo y le dio un cabezazo. Le quitó el cuchillo y empujó al hombre hacia atrás donde Stanford lo recibiría con un disparo de su pistola. Desmond lanzó el cuchillo dando al tercero en el cuello y Stanford disparó al que restaba. Eso fue agitado. Volvieron a trabajar en los explosivos antes de que más soldados aparecieran. Ahora que su cadena de montaje estaba inutilizada, siguieron avanzando por los pasillos de la fábrica, lidiando con cuantos hombres se les interponían. Cada vez que se quedaban sin munición, tomaban las armas de los hombres que derribaban. Así continuaron hasta llegar a la sala de procesamiento de metal, donde el metal era fundido y convertido en toda una variedad de piezas que luego se unían para dar forma a las armas. Ese lugar ya se veía más terminado que los demás, y aún les quedaban un par de explosivos, así que esta sería su última parada antes de salir de la fábrica. La arquitectura de esta fábrica era similar a la refinería de Asaun, y ellos participaron de ese ataque, así que conocían hasta cierto punto el lugar. Esta vez, en lugar de entrar por las barandillas superiores, lo hicieron por la entrada principal en la parte de abajo. Todos los trabajadores que había salieron corriendo cuando los vieron entrar, era solo cuestión de tiempo antes de que más soldados aparecieran, así que se apresuraron. Colocaron las 2 últimas cargas que les quedaban en los pilares principales, era el mejor lugar donde podían usarlos, al derribar los pilares el techo se vendría abajo.
Los soldados aparecieron por montón cuando ya tenían todo listo para irse. Al menos 2 docenas de soldados les bloqueaban la salida exigiéndoles que se rindieran. Por supuesto no iban a hacerlo, entregarse solo podía significar 2 cosas, las minas de pirorroca o la ejecución. En lugar de eso ambos dispararon contra el grupo, haciendo que los soldados devolviesen el fuego. Desmond y Stanford comenzaron a retroceder, y los soldados comenzaron a avanzar, justo como ellos esperaban que ocurriese. Cuando los soldados estaban entre los pilares, Stanford disparó a las cargas y estas explotaron. Sin los pilares el techo comenzó a colapsar sobre todos. Desmond y Stanford entonces retrocedieron de vuelta a los pasillos, mientras la sala se derrumbaba tras ellos. Volvieron a la sala abierta de antes, el pasillo de enfrente seguía bloqueado, por lo que no se debían preocupar de que más soldados aparecieran, sin embargo aún debían buscar una forma de salir de la fábrica. Las grandes ventanas de cristal estaban muy altas como para alcanzarlas, sin embargo Desmond vio que podían usar la pila de vigas con la que bloqueó la entrada para alcanzar la ventana. Dispararon al cristal destrozándolo y trepando a las vigas, pudieron saltar alcanzando el marco de la ventana y llegar a la calle. Su tarea estaba completa, ahora solo tenían que abandonar el lugar, sin embargo al salir se vieron de nuevo rodeados de soldados. Intentaron escapar entre la multitud de espectadores, pero fueron acorralados y golpeados por los soldados hasta reducirlos. Los levantaron y los pusieron de rodillas en el suelo. Hasta aquí había llegado todo, pensaban. Los soldados estaban listos para fusilarlos a ambos frente a una muchedumbre que solo podía observar atónita. Sin embargo, antes de poder disparar, un estruendo lejano tomó por sorpresa a todos los presentes. Al dirigir la vista hacia el origen del ruido, todo el mundo pudo presenciar cómo el volcán que había estado dormido durante años ahora hacía erupción brutalmente. El pánico se apoderó de la gente a medida que la nube de cenizas se extendía por el aire. Desmond y Stanford aprovecharon el caos para derribar a los soldados que tenían cerca y empezar a correr mezclándose entre la gente alterada y perdiéndose de vista.